¿Por qué sigues sintiendo miedo, aunque oras y pides fuerzas? ¿Por qué ese temor sigue paralizándote, robándote la paz, impidiéndote avanzar? ¿Por qué a veces sientes que tu fe no es suficiente para librarte de la ansiedad, la incertidumbre y el dolor? Y si te dijera que hay un secreto escondido en las palabras de Jesús, un poder que muy pocos han descubierto, capaz de destruir el miedo desde la raíz y darte la victoria en cualquier situación. El miedo es una de las armas más destructivas que el enemigo usa para alejarnos del propósito de Dios. Te susurra dudas, te hace sentir débil y pequeño, te convence de que no eres capaz. Pero ¿y si todo eso fuera una mentira? ¿Y si Jesús ya te hubiera dejado las claves para vencer cada temor y caminar con absoluta confianza, sin importar las circunstancias? A lo largo de este video, exploraremos juntos 8 revelaciones ocultas en la palabra de Dios. Mensajes que cambiarán tu forma de enfrentar la vida y te llenarán de una paz que nunca has experimentado antes. Jesús no solo habló del miedo, sino que nos enseñó cómo vencerlo con autoridad. Él mismo enfrentó el miedo, la traición, la soledad y la muerte, y salió victorioso. Ahora, imagina cómo sería tu vida si pudieras vivir sin miedo. Imagina despertar cada día con la certeza de que Dios está contigo, sin importar los desafíos que enfrentes. Imagina caminar con la seguridad de que nada puede destruirte, porque Jesús ya ha vencido el mundo. El miedo no es parte de tu identidad, no es el destino que Dios tiene para ti, pero para vencerlo necesitas conocer la verdad. Y esa verdad está en las palabras de Cristo. Si alguna vez has sentido que el miedo te paraliza, si te ha impedido avanzar, si ha llenado tus pensamientos de ansiedad, preocupación o duda, entonces este mensaje es para ti. Jesús no te ha llamado a vivir con temor. Él ha venido a darte vida y vida en abundancia. ¿Por qué sentimos miedo? El miedo nace cuando olvidamos quién está a nuestro lado. Como humanos, sentimos temor porque vemos nuestras limitaciones, porque el futuro es incierto, porque hemos experimentado dolor y no queremos volver a sufrir. Pero la palabra de Dios nos enseña que el miedo es una reacción de nuestra carne, no de nuestro espíritu. Cuando el miedo nos invade, lo que realmente está sucediendo es que nuestra fe está siendo atacada. Es en ese momento cuando el enemigo nos hace creer que estamos solos, que no tenemos control, que las cosas pueden salirse de nuestras manos. Y cuando caemos en esa trampa, el miedo se vuelve una prisión. Pero aquí está la verdad. Jesús jamás permitirá que el miedo tenga la última palabra en tu vida. Él mismo nos dejó una enseñanza poderosa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Mira esta promesa con atención. Jesús no dice que no tendrás problemas, no dice que la vida será fácil, pero sí dice que Él ha vencido. ¿Y sabes qué significa eso? Que tú también puedes vencer. Hoy, en este video, vamos a descubrir juntos cómo Jesús nos enseña a derribar el miedo de raíz a través de su palabra, su ejemplo y su amor. Y antes de seguir, quiero que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios paz en Cristo. ¿Por qué te pido esto? Porque no es solo una acción en YouTube. Es una declaración de fe, es una forma de decirle a Dios, estoy aquí, dispuesto a aprender, dispuesto a confiar. Es también una forma de ayudar a que este mensaje llegue a más personas. Cuando das me gusta y comentas, estás obligando a YouTube a mostrar este video a alguien que lo necesita, y al hacerlo te conviertes en un instrumento de Dios. Piénsalo bien. ¿Cuántas personas están sufriendo ahora mismo por culpa del miedo?
¿Cuántas personas están paralizadas, llenas de ansiedad, sin saber qué hacer? Este mensaje podría ser lo que alguien necesita para recuperar la fe, la paz y la esperanza. Y ahora quiero que reflexiones en algo más. ¿Cuántas veces has sentido miedo en tu vida? Quizás el miedo te ha impedido tomar decisiones importantes. Quizás el miedo te ha hecho dudar del amor de Dios. Quizás el miedo te ha mantenido atrapado en un pasado doloroso. Hoy quiero que sepas esto. Ese miedo no viene de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Esa es la verdad. Lo que sientes no es parte de tu identidad. Es un engaño del enemigo para que no avances en el propósito de Dios. Y te hago esta pregunta. Si hoy supieras con absoluta certeza que Dios está de tu lado, que Él pelea por ti, que nada puede derrotarte, ¿qué harías diferente? Cuando terminemos este video, quiero que esa pregunta quede grabada en tu corazón, porque lo que estás a punto de aprender puede transformar tu manera de vivir para siempre. Pero antes de comenzar con el primer punto, quiero que sepas algo. La penúltima enseñanza de este video contiene la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Es una enseñanza que muchas personas desconocen, pero que tiene el poder de cambiarlo todo. Así que quédate hasta el final, porque si aplicas lo que vas a aprender hoy, el miedo nunca volverá a gobernar tu vida. ¿Estás listo? Vamos a comenzar este estudio. 1. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. La promesa de Dios en tiempos de incertidumbre. El miedo es una sombra que nos persigue en cada etapa de la vida. Nos susurra dudas cuando enfrentamos un problema financiero. Nos paraliza cuando una enfermedad toca nuestra puerta. Nos llena de incertidumbre cuando no sabemos qué hacer o cuándo vendrá la respuesta que tanto esperamos. Pero Dios nos dejó una promesa clara, firme y eterna. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Ahora bien, quiero que prestes atención a algo muy importante. Dios no dice, no tengas miedo simplemente porque sí. Él no nos da una orden sin fundamento. Lo que Él hace es darnos una razón para no temer. No temas, porque yo estoy contigo. Aquí está la clave. Su presencia es la garantía de que no tenemos nada que temer. La pregunta es, ¿realmente lo creemos? Porque muchas veces decimos confiar en Dios, pero seguimos llenos de ansiedad. Decimos que sabemos que Él está con nosotros, pero seguimos preocupándonos como si estuviéramos solos. Nos aferramos más a lo que sentimos que a lo que Dios ha prometido. Pero la verdad es que el miedo no se vence con emociones, se vence con fe. El miedo y la ausencia de Dios en nuestra conciencia. Cuando el miedo invade nuestro corazón, en realidad, lo que ocurre es que estamos olvidando quién es Dios y lo que Él ha prometido. Estamos permitiendo que nuestras circunstancias hablen más fuerte que la voz del Señor. Mira la historia de los discípulos en la tormenta. Jesús estaba en la barca con ellos, pero cuando las olas comenzaron a azotar con fuerza, el miedo los cegó. Se olvidaron de que el Hijo de Dios estaba con ellos y comenzaron a desesperarse. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Marcos 4:38. ¿Puedes imaginar la escena? Estaban con el mismo Jesús, pero en su desesperación creyeron que estaban solos. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo se calmó. Luego se volteó a ellos y les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Aquí está la gran verdad. El problema no era la tormenta. El problema no era el viento. El problema no era la barca que parecía hundirse. El problema era su falta de fe.
El miedo nace cuando dejamos de ver a Dios y nos enfocamos en la tormenta. Ahora, quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces te has sentido como esos discípulos? ¿Cuántas veces has visto los problemas y has sentido que Dios está en silencio? ¿Cuántas veces has orado pidiendo ayuda, pero en el fondo tu corazón sigue temblando de miedo? Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, pero muchas veces actuamos como si Él no estuviera, como si estuviéramos solos en la barca, como si la tormenta tuviera más poder que nuestro Dios. La clave para vencer el miedo: recordar quién es Dios. Isaías 41:10 no solo nos dice que Dios está con nosotros, también nos recuerda quién es Él y qué hace por nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. Su presencia es nuestra seguridad. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Él es nuestro sustento en tiempos de debilidad. Yo soy el que te esfuerzo. Nos da fuerzas cuando sentimos que no podemos más. Siempre te ayudaré. No importa cuántas veces necesitemos su ayuda, Él siempre estará ahí. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Su mano nos sostiene y jamás nos dejará caer. Cada una de estas frases es un escudo contra el miedo. Son como anclas que nos mantienen firmes en medio de la tormenta. Pero aquí viene la parte más importante. No basta con leer estas promesas. Hay que creerlas y vivir en ellas. ¿Cómo aplicar esta promesa a tu vida? Cuando el miedo llegue a tu corazón, haz esto. Detente y reconoce la presencia de Dios. No te dejes llevar por la ansiedad. Recuerda que Dios está contigo en este momento. Declara su promesa en voz alta. Toma Isaías 41:10 y repítelo. No temeré, porque Dios está conmigo. Entrega tu miedo en oración. Dile al Señor exactamente lo que te preocupa y deposita tu carga en Él. Confía en que Él actuará. No intentes resolverlo todo por tu cuenta. Dios ya tiene el control. El miedo no desaparece por arte de magia. Desaparece cuando confiamos en la verdad de Dios más que en las mentiras del enemigo. Hoy quiero que te preguntes, ¿a qué le estás dando más poder en tu vida? ¿A la tormenta o a la palabra de Dios? Si eliges creer en lo que Dios ha prometido, el miedo perderá su poder sobre ti. Porque Dios es más grande que cualquier temor. Él está contigo, siempre. 2. Jesús calma la tormenta. ¿Cómo confiar en Dios en medio de la adversidad? El miedo se hace más fuerte cuando sentimos que hemos perdido el control. Cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra, cuando el problema es más grande que nuestra capacidad de resolverlo, cuando todo a nuestro alrededor parece indicar que la tormenta nos va a hundir. Pero Jesús nos dejó una enseñanza poderosa, una que nos muestra que el miedo no tiene poder sobre aquellos que confían en Él. Vamos a leer juntos lo que ocurrió en una de las noches más aterradoras que los discípulos experimentaron. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4:35-38. La escena es impactante. Los discípulos están en una barca, en medio del mar de Galilea, y de repente una gran tormenta se desata sobre ellos. El viento es violento, las olas golpean con fuerza, el agua empieza a llenar la barca. Todo indica que están a punto de hundirse, y en medio de todo ese caos, Jesús está durmiendo. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo es que en medio de una tormenta aterradora, Jesús está tan tranquilo descansando?
Los discípulos, llenos de miedo, lo despiertan desesperados y le dicen: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Aquí hay algo importante que notar. El miedo hace que cuestionemos el cuidado de Dios. Los discípulos no solo estaban asustados por la tormenta, su verdadero temor era que sentían que Jesús no estaba haciendo nada. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has pasado por una prueba tan grande que sentiste que Dios estaba en silencio? ¿Alguna vez te has preguntado si realmente le importas a Dios cuando estás en medio de tu propia tormenta? Cuando las olas de la vida golpean fuerte, cuando viene una crisis financiera, cuando una enfermedad toca tu cuerpo, cuando una traición te rompe el corazón, el miedo trata de hacerte creer que Dios no está haciendo nada, pero obsérvalo. ¿Qué sucede después? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. Jesús se pone de pie, habla con autoridad sobre la tormenta y todo se calma. En un instante, el caos desaparece. En un instante, lo que parecía imposible es transformado por el poder de su voz. Y luego, Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice: «¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos 4:40. Aquí Jesús nos deja una lección crucial. El problema no era la tormenta, el problema era su falta de fe. Porque si realmente hubieran creído que Jesús era el Hijo de Dios, si realmente hubieran confiado en que Él tenía control sobre todas las cosas, entonces no habrían tenido miedo. La tormenta no define tu destino. Observa lo que Jesús les había dicho antes de que comenzara la tormenta. Pasemos al otro lado. Marcos 4:35. Si Jesús dijo que iban a llegar al otro lado, entonces no había forma de que la tormenta los hundiera. Pero los discípulos, en lugar de recordar las palabras de Jesús, se dejaron llevar por lo que veían sus ojos. Y aquí está la enseñanza para nosotros. Cuando Dios te da una palabra, no importa lo fuerte que sea la tormenta. Si Él ha dicho que llegarás al otro lado, nada podrá detenerte. El miedo solo tiene poder cuando olvidamos las promesas de Dios. ¿Cómo vencer el miedo en medio de la tormenta? Si hoy sientes que estás en medio de una tempestad, si tu vida parece un barco que está a punto de hundirse, aquí tienes 3 claves que Jesús nos enseña en esta historia para vencer el miedo. Recuerda que Dios está contigo en la barca. No importa lo fuerte que sean las olas, Jesús nunca te ha dejado solo. Él prometió: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. El miedo se debilita cuando recordamos que no estamos solos. No te dejes llevar por lo que ves, sino por lo que Dios ha dicho. Los discípulos vieron la tormenta y entraron en pánico. Pero si hubieran recordado las palabras de Jesús, hubieran tenido paz. Cuando Dios te ha dado una promesa, agárrate de ella con toda tu fuerza. Confía en que Dios tiene el poder para calmar cualquier tormenta. Jesús tiene autoridad sobre todo lo que te amenaza. Tu miedo no cambiará la situación, pero tu fe sí puede mover la mano de Dios. La fe nos da paz en medio de la tormenta, porque sabemos que Dios sigue en control. No permitas que el miedo te robe la fe. Cuando el miedo toque tu puerta, recuerda esto: tienes 2 opciones. Puedes actuar como los discípulos y entrar en pánico, pensando que Dios no está haciendo nada. O puedes descansar como Jesús, sabiendo que tu Padre Celestial tiene el control absoluto. Hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a sus discípulos. ¿Por qué tienes miedo? ¿Cómo no tienes fe? Escoge la fe sobre el miedo. Escoge la paz sobre la ansiedad. Escoge confiar en el Dios que tiene poder sobre toda tormenta. Porque si Él está en tu barca, jamás te hundirás. 3. Jesús en Getsemaní.
cómo enfrentar el miedo con oración y entrega total a Dios. El miedo no es un sentimiento exclusivo de los débiles. No es solo una emoción que experimentan aquellos que tienen poca fe. El miedo es parte de la naturaleza humana y, en algún momento de la vida, incluso los más valientes lo experimentan. Pero hay una gran diferencia entre ser dominado por el miedo y entregarle ese miedo a Dios. Y Jesús nos dejó el ejemplo más poderoso de cómo enfrentar el miedo en uno de los momentos más oscuros de su vida, la noche en Getsemaní. Antes de ser arrestado, Jesús sabía lo que estaba por venir. Sabía que lo traicionarían, que lo abandonarían, que sufriría un dolor inimaginable. Sabía que la cruz le esperaba, que cargaría sobre sí el pecado del mundo entero. Jesús era Dios, pero también era humano, y en su humanidad sintió miedo. Veamos lo que ocurrió aquella noche. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Mateo 26, 36, 38. Jesús, el Hijo de Dios, se angustió en gran manera. Dijo con sus propias palabras: «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Esto nos revela una gran verdad. El miedo y la tristeza no son pecado. Hay momentos en los que la vida nos sobrecarga. Hay momentos en los que sentimos que no podemos más. Jesús mismo sintió el peso de la prueba, pero lo que hizo después nos enseña cómo debemos enfrentar el miedo correctamente. 1. Jesús llevó su miedo a la oración. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26, 39. Jesús no ignoró su miedo, no fingió ser fuerte, no intentó lidiar con su angustia solo. ¿Qué hizo? Oró, fue directo al Padre. En su momento más oscuro, en el instante en que sintió el miedo más grande de su vida, se postró y clamó a Dios. Aquí está la primera clave para vencer el miedo. No guardes tu miedo dentro de ti, no lo enfrentes solo. Llévalo a la presencia de Dios. Muchas veces, cuando sentimos miedo o angustia, intentamos manejarlo con nuestras propias fuerzas. Tratamos de distraernos, tratamos de resolverlo por nuestra cuenta. Pero Jesús nos enseña algo distinto. La batalla contra el miedo se gana de rodillas. Si hay algo que te preocupa, si hay algo que te está quitando la paz, si hay un temor que te persigue, haz lo que Jesús hizo. Ora. 2. Jesús se rindió a la voluntad del Padre. Jesús no solo oró, su oración tuvo una clave muy importante. No sea como yo quiero, sino como tú. Aquí está el secreto de la verdadera paz, la confianza absoluta en la voluntad de Dios. El miedo nos ataca cuando sentimos que no tenemos el control, pero la verdadera libertad se encuentra en rendirse completamente en las manos de Dios. Jesús sabía que la cruz era el camino, sabía que venía sufrimiento. Pero en vez de resistirse o intentar cambiarlo por su propia cuenta, confió en que la voluntad de Dios era perfecta. Aquí está la segunda clave para vencer el miedo. No pelees con Dios. No te resistas a lo que Él ha planeado. Entrégate completamente a su voluntad. Si Dios ha permitido una prueba en tu vida, si estás atravesando un momento difícil, confía en que Él tiene un propósito mayor. El miedo se disipa cuando sabemos que Dios está en control. Jesús recibió fortaleza de Dios. El Evangelio de Lucas nos da un detalle más sobre lo que ocurrió en Getsemaní, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 43, 44. Dios no quitó la prueba de Jesús, pero sí le dio fuerzas para soportarla. ¿Cuántas veces hemos pedido que Dios quite algo de nuestra vida en vez de pedirle fuerzas para atravesarlo? Dios no siempre nos saca de la tormenta, pero sí nos da la fortaleza para enfrentarla sin miedo. Jesús no salió de Getsemaní libre de la cruz, pero sí salió fortalecido para enfrentarla, y lo mismo hará Dios contigo. Aquí está la tercera clave para vencer el miedo. Pídele a Dios fortaleza en la prueba en lugar de pedir que te la quite. A veces queremos que el problema desaparezca, pero Dios quiere usarnos en medio de él. A veces queremos que el dolor termine, pero Dios quiere que aprendamos a confiar en Él en medio de la adversidad. Cuando confías en Dios, Él te dará la paz y la fortaleza que necesitas para seguir adelante. 4. La fe que vence el miedo. Después de Getsemaní, Jesús enfrentó todo lo que vino sin miedo. No temió a los soldados que vinieron a arrestarlo. No temió a los falsos testimonios en su contra. No temió a los golpes, a la humillación, a la cruz. ¿Por qué? Porque ya había entregado su miedo en oración. Jesús nos mostró el camino. Nos enseñó que el miedo no se vence con nuestras fuerzas, sino con oración, con rendición y con la fortaleza de Dios. Cuando el miedo te ataque, recuerda Getsemaní. Recuerda que Jesús también tuvo miedo, pero su confianza en Dios lo llevó a la victoria. Y esa misma confianza es la que Dios quiere que tengas hoy. ¿Cómo aplicar la enseñanza de Jesús en Getsemaní a tu vida? Cuando sientas miedo, ora inmediatamente. No lo enfrentes solo. Habla con Dios y entrégale tu temor. Confía en la voluntad de Dios. No importa lo que estés atravesando, Dios sabe lo que hace. Pídele fortaleza en lugar de pedir que quite la prueba. Dios te dará lo que necesitas para enfrentar cada situación. Después de orar, actúa con valentía. Jesús salió de Getsemaní listo para enfrentar su destino. No dejes que el miedo te detenga. Hoy Dios te dice, no tengas miedo, confía en mí y yo te daré fuerzas. Si Jesús venció el miedo, tú también puedes vencerlo. Porque el mismo Dios que fortaleció a Jesús en Getsemaní es el Dios que está contigo hoy. 4. Pedro camina sobre el agua, el poder de la fe para vencer el miedo. El miedo siempre buscará hundirnos. Nos hace dudar de Dios, de nosotros mismos, de nuestro propósito. Nos hace creer que no somos lo suficientemente fuertes, que no podremos lograrlo, que es mejor quedarnos donde estamos. Pero Jesús nos mostró que cuando confiamos en Él, lo imposible se hace posible. Y uno de los episodios más impactantes en la Biblia que nos enseña a vencer el miedo con fe es cuando Pedro caminó sobre el agua. Vamos a leer lo que sucedió. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mateo 14, 22, 24. Jesús había enviado a sus discípulos adelante en la barca mientras él se quedaba orando. Y cuando ya estaban lejos de la orilla, se desató una tormenta. Las olas golpeaban con fuerza. El viento era contrario. Todo parecía indicar que el miedo se apoderaría de ellos. Y aquí viene la parte más increíble. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Mateo 14, 25, 27. Jesús llegó en el momento exacto caminando sobre las aguas. Pero los discípulos, en lugar de alegrarse, se llenaron de miedo. ¿No es curioso? A veces Dios está actuando en nuestra vida, pero en lugar de reconocerlo, el miedo nos hace dudar. Ellos pensaron que era un fantasma. El miedo distorsionó su visión de la realidad. Y eso es lo que hace el miedo en nosotros. Nos hace ver problemas donde hay soluciones, nos hace ver peligro donde hay oportunidad, nos hace ver obstáculos donde hay caminos abiertos. Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Cuando el miedo quiera dominarte, recuerda estas palabras de Jesús: Él está contigo, no hay razón para temer. Pedro dio un paso de fe. Pedro, siempre impulsivo, quiso comprobar que era realmente Jesús. Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Él dijo: «Ven», y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mateo 14, 28, 29. Aquí vemos uno de los actos de fe más grandes en la Biblia. Pedro no esperó que Jesús llegara a la barca. Quiso ir hacia él, se atrevió a dar un paso fuera de la seguridad del barco y puso su fe en acción. Y esto nos deja una gran enseñanza. Si quieres vencer el miedo, tienes que atreverte a dar el paso. Muchas veces nos quedamos paralizados esperando que Dios haga todo. Esperamos que el miedo desaparezca antes de actuar. Pero Jesús no dijo: «Espera a que la tormenta pase y luego camina». Él solo dijo: «Ven», y Pedro obedeció. Aquí está la primera clave. El miedo no se vence esperando, se vence avanzando en fe. Si Dios te ha llamado, da el paso. No esperes a que todo sea perfecto. Pedro caminó sobre el agua porque puso su confianza en Jesús. Pero luego pasó algo que nos enseña una lección aún más profunda. Pedro dejó que el miedo lo hundiera, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. Pedro estaba caminando sobre el agua. Estaba haciendo lo imposible, pero en un instante dejó de mirar a Jesús y puso su atención en el viento. Y en ese momento, el miedo lo hundió. Aquí está la segunda clave. El miedo solo tiene poder sobre ti cuando apartas tu mirada de Jesús. El problema no era la tormenta, el problema no era el viento, el problema no era el agua. El problema fue que Pedro dejó de mirar a Jesús y comenzó a enfocarse en el problema. Y esto es lo que muchas veces nos pasa en la vida. Dios nos llama a caminar en fe, nos da una palabra, nos da una promesa y empezamos bien. Pero luego, cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando aparecen dificultades, cuando el enemigo nos ataca con pensamientos de miedo, empezamos a hundirnos. Y aquí es donde muchos fallan. Creen que Dios los ha abandonado. Pero míralo, ¿qué pasa después? Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Jesús no dejó que Pedro se ahogara. Él nunca nos deja caer. Jesús tomó su mano y lo levantó, pero también le hizo una pregunta clave. ¿Por qué dudaste? Dios te pregunta hoy: ¿por qué dudas? ¿Por qué temes si yo estoy contigo? El miedo solo tiene poder si tú lo permites. 3. ¿Cómo vencer el miedo con fe? Si quieres caminar sobre las aguas en tu vida, si quieres avanzar sin miedo hacia lo que Dios tiene para ti, aquí tienes 3 principios clave. Mantén tu mirada en Jesús. No te enfoques en la tormenta, enfócate en el Salvador. Da el paso de fe. No esperes que todo sea perfecto, obedece cuando Jesús te diga ven. Cuando sientas que te hundes, clama a Dios. Jesús siempre está listo para sostenerte. El miedo siempre intentará detenerte.
Pero Dios no te llamó a quedarte en la barca, te llamó a caminar sobre las aguas. No te conformes con quedarte en la barca. Algo interesante de esta historia es que los otros discípulos se quedaron en la barca. Solo Pedro tuvo el valor de intentar caminar sobre el agua. ¿Y tú? ¿Eres de los que se quedan en la barca o de los que se atreven a caminar? Dios está llamando a personas valientes, personas que confían en Él a pesar de las tormentas. Personas que no se dejan dominar por el miedo, sino que avanzan en fe. Hoy Dios te dice, ven, no tengas miedo, yo estoy contigo. Si decides confiar en Dios, caminarás sobre cualquier problema, porque cuando tienes tu mirada en Jesús, el miedo no puede hundirte. 5. Josué y la conquista de la tierra prometida. La valentía que viene de confiar en la promesa de Dios. El miedo nos ataca con más fuerza cuando estamos a punto de entrar en lo que Dios nos ha prometido. Es en el momento de la bendición, en el umbral de la victoria, cuando el enemigo usa el miedo para tratar de paralizarnos y evitar que demos el paso de fe. Pero la Biblia nos enseña que cuando Dios nos da una promesa, Él también nos da la valentía para conquistarla. Y uno de los mejores ejemplos de esto es la historia de Josué y la conquista de la tierra prometida. La promesa estaba dada, pero la fe era necesaria. Dios le había prometido a Abraham que su descendencia heredaría la tierra de Canaán, pero antes de poseerla, el pueblo de Israel pasó 400 años en esclavitud en Egipto y luego 40 años en el desierto debido a su incredulidad y miedo. Finalmente, el pueblo estaba listo para entrar en la tierra que Dios les había prometido, pero había un problema. Había enemigos gigantes esperándolos. Y aquí es donde Dios le habla directamente a Josué, el líder que guiaría al pueblo después de Moisés. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Dios sabía que el miedo podía paralizar a Josué. Sabía que la batalla que tenía por delante parecía imposible. Pero antes de que Josué diera un solo paso, Dios le recordó una verdad fundamental. No temas, porque yo estaré contigo. Aquí está la primera clave. Cuando Dios te da una promesa, también te da la fuerza para conquistarla. Si Dios te ha prometido algo, no dejes que el miedo te impida avanzar. El enemigo intentará sembrar dudas en tu corazón. Intentará hacerte pensar que no eres lo suficientemente fuerte, que los obstáculos son demasiado grandes. Pero Dios no te ha llamado a retroceder. Él te ha llamado a ser fuerte y valiente. El miedo hizo que la primera generación de Israel perdiera su bendición. Josué y Caleb ya habían estado en esta misma situación 40 años antes. Cuando Moisés envió a 12 espías a explorar la tierra prometida, 10 de ellos regresaron con un reporte de miedo. La tierra por la cual pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Números 13, 32, 33. Ellos vieron la tierra y se enfocaron en los gigantes en lugar de enfocarse en Dios. El miedo los dominó, la incredulidad se apoderó de ellos, y por esa razón toda una generación murió en el desierto. Pero Josué y Caleb tenían una actitud diferente. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Números 14, 8, 9. Ellos no negaron la existencia de los gigantes, pero confiaban en que Dios era más grande. Aquí está la segunda clave. El miedo te hará perder oportunidades que Dios ya ha preparado para ti.
¿Cuántas veces el miedo te ha impedido dar un paso que Dios te ha llamado a dar? ¿Cuántas bendiciones hemos perdido porque decidimos quedarnos en el desierto en lugar de confiar en Dios y avanzar? Dios quiere que entres en la tierra prometida, pero para eso necesitas fe y valentía. 3. La obediencia a Dios destruye el miedo. Cuando Josué finalmente llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios le dio instrucciones muy específicas para vencer a sus enemigos. La primera gran batalla fue en Jericó. Desde un punto de vista humano, parecía una misión imposible. Jericó era una ciudad fortificada con muros enormes. El pueblo de Israel no tenía armas ni experiencia militar avanzada. Humanamente hablando, no había manera de vencer. Pero Dios le dijo a Josué: «He aquí, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus valientes y fuertes». Josué 6:2. Dios ya había dado la victoria, pero ahora Josué tenía que obedecer. Las instrucciones de Dios fueron inusuales. Durante 6 días debían marchar alrededor de la ciudad una vez al día en completo silencio. El 7º día debían marchar 7 veces y luego gritar con todas sus fuerzas. Desde un punto de vista lógico, esto no tenía sentido. Pero Josué confió en la palabra de Dios y obedeció. Y cuando el pueblo gritó con fe, los muros de Jericó cayeron al suelo. El miedo se vence con obediencia. Si Josué hubiera escuchado su miedo, nunca hubiera seguido el plan de Dios. Si el pueblo hubiera dudado, nunca hubieran gritado. Pero porque confiaron, vieron la gloria de Dios. Aquí está la tercera clave. El miedo desaparece cuando confías y obedeces la voz de Dios. Si Dios te ha dicho que avances, avanza. Si Dios te ha dicho que confíes, confía. Si Dios te ha dicho que grites, grita. No necesitas entender cómo Dios lo hará, solo necesitas obedecer. 4. Dios pelea por ti. Después de la victoria en Jericó, Dios le siguió dando la victoria a Josué una y otra vez, porque cuando caminas en fe y obediencia, Dios pelea por ti. Uno solo de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Josué 23:10. Aquí está la última clave. Cuando enfrentes algo que parece imposible, recuerda que no peleas solo. Dios está contigo en cada batalla. Él nunca te dejará en vergüenza. Él nunca permitirá que el enemigo te derrote. Él es el que pelea por ti. Conclusión: no dejes que el miedo te robe tu tierra prometida. El pueblo de Israel tuvo que decidir entre el miedo y la fe. La primera generación se dejó dominar por el miedo y murió en el desierto. Pero la segunda generación, bajo el liderazgo de Josué, decidió confiar en Dios y entraron en la tierra que Él les prometió. Y hoy tú también tienes esa decisión frente a ti. Dios tiene grandes planes para tu vida. Pero si dejas que el miedo te controle, podrías perder lo que Él ha preparado para ti. Dios te dice hoy lo mismo que le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Yo estaré contigo. No permitas que el miedo te detenga. No permitas que los gigantes te asusten. No permitas que la inseguridad te paralice. Dios ya te ha dado la victoria. Solo necesitas dar el paso de fe. 6. David y Goliat, superando el miedo con la certeza del respaldo de Dios. El miedo nos paraliza cuando nos enfocamos en lo grande que es el problema en lugar de lo grande que es Dios. Nos hace dudar de nuestras capacidades, nos llena de inseguridad y nos hace olvidar que cuando Dios está con nosotros, no hay gigante que pueda derrotarnos. La historia de David y Goliat es un claro ejemplo de cómo la fe en Dios puede vencer cualquier temor. El miedo domina a quienes confían en sus propias fuerzas. El ejército de Israel se encontraba en una situación aterradora. Los filisteos, sus enemigos, habían enviado a su guerrero más fuerte, Goliat,
un gigante de casi 3 metros de altura. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. 1 Samuel 17:4-7. Goliat no solo era enorme, sino que estaba fuertemente armado y tenía una confianza absoluta en su fuerza. Por 40 días salía cada mañana y cada tarde a desafiar a los israelitas, burlándose de ellos y de su Dios. Yo desafío hoy al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. 1 Samuel 17:10. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Dios? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. 1 Samuel 17:11. Todo el ejército de Israel estaba paralizado por el miedo. Incluso el rey Saúl, quien era el líder y debía enfrentar a Goliat, estaba aterrorizado. ¿Por qué? Porque estaban confiando en sus propias fuerzas en lugar de confiar en Dios. Aquí está la primera clave. Cuando confías en tus propias habilidades, el miedo te dominará. Si miras el problema con ojos humanos, si calculas tus posibilidades basado en lo que puedes hacer por tu cuenta, el miedo siempre ganará. Pero cuando confías en Dios, el miedo pierde su poder. David tenía una perspectiva diferente. Mientras todos los soldados estaban temblando, un joven pastor llamado David llegó al campamento. David no era soldado, no tenía armadura ni experiencia en batalla, pero cuando escuchó las burlas de Goliat, su reacción fue totalmente diferente a la del ejército de Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 1 Samuel 17:26. David no veía a Goliat como un enemigo invencible. Él veía a un hombre que estaba desafiando a Dios y sabía que nadie puede contra el poder del Señor. Aquí está la segunda clave. Cuando miras el problema desde la perspectiva de Dios, el miedo desaparece. El ejército de Israel miraba a Goliat y pensaba: es demasiado grande, no podemos vencerlo. David miraba a Goliat y pensaba: es demasiado grande, no puedo fallar al atacarlo. La diferencia estaba en la fe en Dios. La confianza en Dios vence el miedo. Cuando el rey Saúl escuchó lo que David decía, lo mandó a llamar. Pero en cuanto lo vio, dudó de él. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. 1 Samuel 17:33. El miedo no solo intenta detenerte desde dentro, también usa a otros para desanimarte. Pero David no se dejó intimidar. Él tenía una historia con Dios. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:37. David había visto el poder de Dios antes y sabía que si Dios lo había ayudado en el pasado, lo ayudaría de nuevo. Aquí está la tercera clave. Cuando recuerdas lo que Dios ha hecho por ti en el pasado, el miedo no tiene lugar en tu vida. Cada vez que el miedo intente atacarte, recuerda todas las veces que Dios te ha librado antes. Si lo hizo antes, lo hará otra vez. La victoria viene cuando confías en Dios y actúas en fe. David decidió enfrentar a Goliat, pero no lo hizo con armadura ni con espada. Él tomó una honda y 5 piedras. Desde un punto de vista humano, esto era ridículo. ¿Cómo podía un pastor con una honda vencer a un guerrero gigante con espada y lanza? Pero David sabía que la victoria no dependía de sus armas, sino del poder de Dios. Cuando Goliat vio a David, se burló de él. «¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos?»,
1 Samuel 17:43. Pero David respondió con una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. 1 Samuel 17:45. David no confiaba en sus habilidades, él confiaba en Dios, y con solo una piedra derrotó a Goliat. Porque cuando confías en Dios y actúas en fe, lo imposible se hace posible. 5. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en tu vida? Todos enfrentamos gigantes en la vida: miedo al fracaso, miedo a la enfermedad, miedo a la escasez, miedo a lo desconocido. Pero ningún gigante es más grande que el Dios que está contigo. Aquí están las claves que aprendimos hoy. No confíes en tus propias fuerzas. El miedo domina a quienes dependen de sí mismos. Mira los problemas desde la perspectiva de Dios. No enfoques tu atención en lo grande que es el problema, sino en lo grande que es Dios. Recuerda las victorias pasadas. Si Dios te ha librado antes, te librará otra vez. No permitas que otros te desanimen. No escuches las voces de incredulidad. Confía en Dios y actúa en fe. La victoria viene cuando tomas acción con la certeza de que Dios está contigo. Dios te dice hoy: no temas, yo estoy contigo. No hay gigante que pueda contra mi poder. Así como David venció a Goliat, tú también vencerás todo miedo en tu vida. Porque cuando Dios pelea por ti, la victoria es segura. 7. Gedeón y los 300 hombres. ¿Cómo Dios usa a los que sienten miedo para hacer cosas grandes? Muchas veces creemos que Dios solo usa a personas valientes, fuertes y seguras de sí mismas. Pensamos que para hacer cosas grandes en la vida, primero debemos deshacernos completamente del miedo. Pero la Biblia nos muestra que Dios elige a personas comunes, personas que sienten miedo, personas que dudan de sí mismas para hacer cosas extraordinarias. Y una de las mejores historias que nos enseña esta verdad es la de Gedeón y sus 300 hombres. 1. Dios elige a un hombre lleno de miedo. La historia de Gedeón ocurre en un tiempo difícil para Israel. Los madianitas, un pueblo enemigo, los estaban oprimiendo sin piedad. Cada vez que Israel sembraba algo, los madianitas venían y destruían sus cosechas. La gente vivía con miedo, escondida en cuevas, sin esperanza, y es aquí donde encontramos a Gedeón. Y el ángel de Jehová vino y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Jueces 6:11. Gedeón no estaba en un campo de batalla, no estaba en un lugar público, estaba escondido, sacudiendo trigo en un lugar donde normalmente se pisa la uva, no el trigo. ¿Por qué estaba ahí? Porque tenía miedo. No quería que los madianitas lo vieran. No quería que le robaran su cosecha. Era un hombre con miedo, como cualquier otro israelita en ese tiempo. Pero en medio de ese escondite, Dios lo llama con una frase poderosa: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Qué extraño. Dios lo llama valiente cuando en realidad está escondido por miedo. Aquí está la primera clave. Dios no te llama por lo que eres hoy. Te llama por lo que Él sabe que puedes llegar a ser. Tal vez hoy te sientes débil, asustado o incapaz. Pero Dios ya ve en ti un guerrero, una persona capaz de vencer cualquier obstáculo. En 2, Dios le da una misión imposible. Gedeón no estaba convencido de que Dios pudiera usarlo. Su respuesta fue de incredulidad. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Jueces 6:13. Gedeón tenía muchas dudas.
No entendía por qué Dios había permitido que Israel sufriera tanto, pero Dios no respondió su queja. Dios le dio un mandato: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Jueces 6:14. Gedeón, en lugar de aceptar el llamado con valentía, se enfocó en sus debilidades. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:15. Gedeón tenía miedo porque se veía a sí mismo como débil e insignificante. Pero Dios no se enfoca en nuestras limitaciones, sino en su poder. Dios le respondió con una promesa que cambiaría su vida. Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Jueces 6:16. Aquí está la segunda clave. El miedo se vence cuando dejamos de enfocarnos en nuestras debilidades y empezamos a confiar en la fuerza de Dios. Dios reduce el ejército de Gedeón. Gedeón finalmente acepta su misión y reúne un ejército de 32,000 hombres para pelear contra los madianitas. Pero Dios hace algo sorprendente, y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Jueces 7:2. Dios le dice a Gedeón que su ejército es demasiado grande. Parece absurdo. Los madianitas eran como langostas en número. Israel ya estaba en desventaja. Pero Dios no quería que la victoria fuera atribuida a la fuerza humana. Así que primero Dios le ordenó a Gedeón decirle a su ejército: cualquiera que tenga miedo, que se regrese a su casa. Jueces 7:3. 22,000 hombres se fueron. Solo quedaron 10,000. Luego Dios redujo el ejército aún más, hasta que solo quedaron 300 hombres. Aquí está la tercera clave. Dios no necesita multitudes ni recursos humanos para darte la victoria. Él solo necesita que confíes en Él. Si hoy sientes que no tienes suficiente fuerza, suficiente dinero, suficiente apoyo, recuerda esto: Dios obra con lo poco para demostrar que la victoria viene de Él. 4. Dios da la victoria sin que Gedeón tenga que pelear. Finalmente, con solo 300 hombres, Gedeón marchó contra un ejército de miles de madianitas. Pero Dios le dio una estrategia extraña. Les dijo que fueran de noche, sin espadas ni armas, solo con trompetas, cántaros y antorchas. Cuando llegaron al campamento enemigo, los hombres de Gedeón tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Jueces 7:20. Los madianitas entraron en pánico, comenzaron a matarse entre ellos y huyeron. Israel ganó la batalla sin levantar una sola espada. ¿Por qué? Porque Dios peleó por ellos. Aquí está la última clave. Cuando confías en Dios, la victoria no depende de tu fuerza, sino de su poder. No tienes que pelear solo. No tienes que depender de tus recursos. Dios ya ha peleado por ti. ¿Cómo aplicar la historia de Gedeón a tu vida? Si hoy sientes miedo, si te sientes débil o incapaz, recuerda lo que aprendimos en esta historia. Dios te llama valiente, aunque te sientas débil. Él ve en ti lo que aún no puedes ver. Deja de enfocarte en tus limitaciones y confía en la fuerza de Dios. Dios no necesita grandes recursos para hacer grandes milagros. Solo necesita tu fe. Cuando confías en Dios, la victoria es segura. No peleas con tu propia fuerza, sino con el poder del Señor. Dios te dice hoy: no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te daré la victoria. Si Gedeón, un hombre lleno de dudas y miedo, pudo ser usado por Dios para vencer a un ejército, imagina lo que Dios puede hacer contigo. Lo único que necesitas es confiar en Él y dar el paso de fe. 8. El temor del siervo con un solo talento.
cuando el miedo nos impide crecer y cumplir nuestro propósito. El miedo no solo nos paraliza en momentos de peligro, también nos impide avanzar en la vida, nos hace enterrar nuestras oportunidades, nos roba la bendición que Dios tiene para nosotros. Jesús enseñó esta verdad en la parábola de los talentos. En esta historia aprendemos que el miedo no solo es un enemigo que debemos vencer, sino también una excusa que nos puede costar muy caro. La parábola de los talentos. Jesús contó esta parábola en Mateo 25, 14, 30. Un hombre rico se iba de viaje y decidió confiar su riqueza a 3 de sus siervos. Al primero le dio 5 talentos, al segundo le dio 2 talentos, al tercero le dio 1 talento. Los 2 primeros hicieron crecer lo que recibieron, invirtieron los talentos y cuando su señor regresó, entregaron el doble de lo que habían recibido. Pero el tercer siervo hizo algo completamente diferente. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mateo 25, 18. Mientras los otros siervos multiplicaban lo que habían recibido, este hombre enterró su talento por miedo. Y cuando su señor regresó, le dio una respuesta que revela uno de los mayores problemas del miedo. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mateo 25, 24, 25. Este hombre no perdió su talento, pero tampoco hizo nada con él. El miedo lo llevó a la inacción y la respuesta de su señor fue fuerte. Siervo malo y negligente, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Mateo 25, 26, 28. En lugar de ser recompensado, perdió todo. Aquí está la primera clave. El miedo nos roba oportunidades que Dios nos ha dado. El miedo a fracasar impide que avancemos. El problema de este siervo no era que tenía menos talentos que los demás. Dios no nos pide que tengamos lo mismo que otros, solo nos pide que hagamos lo mejor con lo que Él nos ha dado. El verdadero problema fue su mentalidad. El miedo lo hizo creer que lo mejor era no arriesgarse. Y este es un problema que muchas personas enfrentan hoy. Dios te ha dado talentos, pero el miedo te impide usarlos. Dios te ha dado oportunidades, pero el miedo te hace quedarte donde estás. Dios te ha llamado a algo más grande, pero el miedo te convence de que es mejor no intentarlo. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te llama a hacer algo, pero el miedo al fracaso te ha detenido? Aquí está la segunda clave. El miedo al fracaso es más peligroso que el fracaso mismo. Dios prefiere que intentes y falles a que nunca lo intentes por miedo. Dios nos da talentos para multiplicarlos, no para esconderlos. Esta parábola nos enseña una verdad profunda. Dios nos ha dado talentos, dones y oportunidades, pero depende de nosotros qué hacemos con ellos. Dios espera que seamos fieles con lo que nos ha dado. No importa si tienes mucho o poco. Lo importante es que no escondas lo que Dios te dio, porque si lo escondes, te perderás la recompensa que Dios tiene para los fieles. Los 2 primeros siervos no tenían miedo de intentarlo y por eso fueron recompensados. El tercer siervo se dejó dominar por el miedo y lo perdió todo. Aquí está la tercera clave. Dios bendice a los que caminan en fe, no a los que se paralizan por el miedo. No seas como el siervo que enterró su talento. Si hoy sientes que has estado escondiendo lo que Dios te ha dado por miedo, debes recordar algo. El miedo no viene de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Si Dios te ha dado una habilidad, una oportunidad, un sueño, es porque Él confía en ti para usarlo. No importa si sientes que no eres suficiente, Dios te capacitará en el camino. Si Dios te ha dado una misión,
Confía en que Él estará contigo para cumplirla. Aquí está la cuarta clave. El miedo es una excusa peligrosa que puede hacerte perder la bendición de Dios. ¿Cómo vencer el miedo y usar lo que Dios te ha dado? Si te has sentido como el siervo que enterró su talento, hoy es el día de desenterrarlo y empezar a multiplicarlo. Aquí hay algunos pasos prácticos para vencer el miedo y avanzar. Identifica el talento que Dios te ha dado. Pregunta: ¿qué cosas me ha dado Dios que he estado escondiendo? Deja de esperar el momento perfecto. La perfección no existe. Dios quiere que empieces con lo que tienes. Confía en que Dios te respaldará. Si Él te llamó a hacer algo, Él te dará las herramientas en el camino. Da el primer paso. La única forma de vencer el miedo es actuar en fe. Recuerda que Dios recompensa a los valientes. No importa el tamaño del resultado, lo que Dios quiere es que seas fiel con lo que tienes. Dios no te pedirá cuentas por lo que no te dio, pero sí te pedirá cuentas por lo que te dio y no usaste. Hoy Dios te dice: no tengas miedo, usa lo que te he dado, yo estoy contigo. Conclusión: no permitas que el miedo te impida crecer. El miedo hizo que el tercer siervo enterrara su talento. Pero hoy Dios te está llamando a hacer lo contrario. Desentierra tu talento. Úsalo. Ponlo en acción. Porque cuando caminas en fe, Dios multiplica lo que tienes. Y cuando decides confiar en Él, el miedo deja de tener poder sobre tu vida. Has llegado hasta aquí. Has recorrido junto conmigo este estudio profundo sobre cómo Jesús te enseña a vencer el miedo. Pero ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué harás con todo lo que has aprendido hoy? Dios ha hablado a tu vida. Te ha mostrado que el miedo no puede controlarte. Te ha enseñado que Él está contigo en cada batalla, en cada tormenta, en cada desafío. Pero ahora te toca a ti decidir. ¿Seguirás dejando que el miedo te detenga? Hoy hemos visto cómo muchas personas en la Biblia tuvieron miedo. Los discípulos en la tormenta se paralizaron de miedo, pero Jesús les mostró que la fe calma cualquier tempestad. Pedro caminó sobre el agua, pero cuando dejó que el miedo lo dominara, empezó a hundirse. Josué y Caleb decidieron creer en Dios, mientras que los otros espías dejaron que el miedo los alejara de la tierra prometida. David venció a Goliat, porque no permitió que el miedo lo hiciera ver el gigante como invencible. Gedeón se sintió indigno y con temor, pero cuando confió en Dios, derrotó a un ejército con solo 300 hombres. Y el siervo con un solo talento perdió su oportunidad porque dejó que el miedo lo paralizara. Todos estos ejemplos nos enseñan algo: el miedo siempre estará presente, pero depende de ti si lo dejas ganar. 2. No dejes que el miedo te robe lo que Dios tiene para ti. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas bendiciones has perdido por miedo? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque te paralizó la duda? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a hacer algo, pero no lo hiciste porque pensaste que no eras lo suficientemente bueno? Hoy es el momento de cambiar eso. Dios te está llamando a actuar en fe. Hoy necesito que hagas una declaración de fe. Quiero que comentes aquí abajo: hoy decido vencer el miedo con fe. Escribe esta frase y repítela en tu corazón. Es tu forma de decirle a Dios: Señor, confío en ti. No permitiré que el miedo me detenga más. 3. La importancia de compartir este mensaje. Este video no es solo para ti. Hay miles de personas en el mundo que están siendo dominadas por el miedo. Gente que necesita escuchar esta palabra. Personas que están viviendo paralizadas, sin avanzar, porque creen que no pueden vencer su temor. Tú puedes ser la persona que les lleve esta enseñanza. ¿Cómo? Dale me gusta a este video. Esto hará que YouTube lo muestre a más personas. Compártelo con alguien que necesite escuchar esta palabra.
alguien que sabes que está luchando con miedo. Suscríbete al canal. No te pierdas más enseñanzas como esta. Únete a esta comunidad de fe. Cada vez que das me gusta, cada vez que compartes este mensaje, estás ayudando a expandir la palabra de Dios. Y quiero decirte algo más. Dios está mirando tu nivel de compromiso. Si solo escuchas y no haces nada, no estás poniendo en práctica lo que aprendiste. Pero si decides actuar, si decides compartir, comentar, suscribirte, estás demostrando que quieres crecer en la fe. Hoy tienes dos caminos: cerrar este video y seguir con tu vida sin aplicar nada de lo que Dios te habló hoy. O decidir vencer el miedo, demostrar tu fe y compartir este mensaje con otros. ¿Cuál elegirás? Yo espero verte en los comentarios diciendo: hoy decido vencer el miedo con fe. Y recuerda, el miedo solo tiene poder si tú lo permites. Pero cuando pones tu confianza en Dios, no hay gigante que pueda vencerte. Ahora, antes de irte, quiero que hagas algo. Cierra tus ojos por un momento. Respira profundo. Escucha la música de este video. Tómate unos segundos para sentir la paz de Dios en tu corazón. Y antes de apagar este video, haz una oración. Dile a Dios: Señor, gracias por hablarme hoy. Hoy decido confiar en ti. Hoy decido vencer el miedo con fe. Sé que estás conmigo y que nunca me dejarás. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.